Bienvenidos al módulo de entrenamiento de Economía de la Nutrición. Mi nombre es Daniela Gracia, soy la asesora en Economía de la Salud para la división de AON Nutrición para los países de América Latina. En este entrenamiento vamos a tocar tres temas. El primero es el contexto de las evaluaciones económicas, luego la carga de la desnutrición y finalmente los resultados en cuanto a economía de la nutrición. Hay una cosa que debemos entender y es esa fuerte presión que han tenido los sistemas de salud alrededor del mundo, una presión hacia brindar todas las tecnologías que los pacientes requieren, a brindar el acceso a los diferentes servicios de salud existentes y que los pacientes requieren, a mejorar la calidad de vida de la población y también a salvar más vidas. Sin embargo, antes de cumplir con estos objetivos es importante reconocer que los sistemas de salud tienen unos recursos limitados, tienen unos presupuestos establecidos y con ello deben atender todas estas necesidades que surgen en la población. Y por ello surge una pregunta fundamental y es ¿cuál es la mejor forma de comprar más salud con los recursos disponibles? Y frente a esta pregunta surge una nueva herramienta que son las evaluaciones económicas, las cuales nos permiten identificar y priorizar las tecnologías en salud, ya sean medicamentos, procedimientos, terapias, que ofrecen un mejor valor o beneficio con relación a los costos que generan a los sistemas de salud. Y surge una nueva línea de investigación que ha sido utilizada para la toma de decisiones en los diferentes sistemas de salud y es la economía de la salud, la cual aplica principios de la economía a la práctica clínica y a las finanzas de los sistemas de salud. La economía de la salud utiliza estas evaluaciones económicas, las cuales hacen un análisis comparativo entre los costos de atención y los resultados clínicos y económicos entre dos o más tecnologías. Y surge también una línea de investigación muy interesante, la cual conocemos como la economía de la nutrición, la cual toma los resultados de las intervenciones nutricionales, toma los resultados tanto clínicos como los resultados económicos, y todo esto nos permite entender cómo la nutrición como intervención nos permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar los resultados clínicos, pero también mejorar los resultados económicos de los sistemas de salud. En cuanto a la carga de la desnutrición, este es un tema bien importante de conocer, porque finalmente, aunque conocemos sobre la desnutrición, es importante tener las cifras de qué tan frecuente es esta condición en los diferentes entornos de atención. En cuanto al entorno hospitalario, varios estudios han mostrado que entre el 30 al 50% de los pacientes están desnutridos al ingreso a la institución. Es decir, no es una cifra menor ni es una condición aislada, sino es una condición muy frecuente en los diferentes sistemas de salud alrededor del mundo. Hay condiciones clínicas como pacientes de gastroenterología y de oncología que tienen prevalencias aún más altas de desnutrición y en ellos es fundamental, digamos, generar una atención adecuada. Adicionalmente, durante la estancia hospitalaria hay pacientes que llegan a la institución con un nivel nutricional o con un estado nutricional adecuado. Sin embargo, el 38% de estos pacientes que ingresan bien nutridos a las instituciones hospitalarias también tendrán un compromiso nutricional. Y finalmente, a la salida del hospital, la pérdida de peso y de músculo incrementa el riesgo de readmisiones y finalmente, digamos que esto tiene un efecto sobre la calidad de vida del paciente y sobre el uso de recursos de los sistemas de salud. ¿Y por qué nos debería preocupar la desnutrición? No solo por su alta prevalencia, sino también porque aumenta el riesgo de complicaciones y en general está relacionado con unos peores desenlaces clínicos. Los estudios han mostrado que los pacientes desnutridos presentan una mayor estancia hospitalaria, un mayor riesgo de muerte, una mayor probabilidad de complicaciones y un aumento en el riesgo de readmisiones. En cuanto a las cifras de cuánto aumenta el uso de recursos y el costo de los pacientes en desnutrición, un estudio desarrollado en Colombia y publicado en la revista Clinical Nutrition nos muestra que en cuanto a estancia hospitalaria, los pacientes desnutridos, comparados con pacientes que no presentaban la condición de desnutrición, pero que tenían las mismas comorbilidades, edad y características similares, nos muestra que los pacientes desnutridos tienen una estancia hospitalaria 29.5% mayor.
En cuanto a los costos, también implican un costo 38.5% más alto o mayor. Y en cuanto a la mortalidad, los pacientes en desnutrición tienen una probabilidad 2.4 veces más alta de morir en el episodio de hospitalización. En cuanto a la carga de la enfermedad, cuando vemos cuánto le cuesta a los países y a sus sistemas de salud la desnutrición asociada a la enfermedad, vemos que Europa reporta un costo financiero directo de 31 billones de euros, mientras Estados Unidos nos muestra costos directos al año de 15.1 billones de dólares. Sin embargo, hay países que han hecho análisis mucho más rigurosos y que en el caso del Reino Unido nos muestran que la desnutrición no solo cuesta unos billones de euros, sino que adicionalmente corresponde al 15% del gasto total de salud de cada año. Entonces, no son cifras menores. Intervenir la desnutrición e identificarla realmente tiene efectos importantes sobre la salud de los pacientes y sobre los recursos de los sistemas de salud. En cuanto a la economía de la nutrición y los resultados que nos muestran los diferentes estudios, encontramos información bien importante. En cuanto al impacto del suplemento nutricional en pacientes hospitalizados, un estudio que observó 11 años, episodios de hospitalización durante 11 años, identifica que solo el 1.6% de los episodios se utilizó suplemento nutricional oral, es decir, no habían estrategias que se utilizaran masivamente para tratar esta condición. Este estudio analizó 44 millones de episodios de hospitalización de adultos mayores de 18 años. Una vez identifican cuáles eran esos pacientes que habían sido intervenidos con un suplemento nutricional oral y que tenían una condición de desnutrición asociada, lo compararon con un grupo que también estaba en una condición de desnutrición con características similares, pero que no fueron intervenidos con el suplemento nutricional. Y empezamos a ver unos resultados bien importantes. Los pacientes que fueron intervenidos con el suplemento nutricional oral tuvieron una disminución en la estancia hospitalaria del 21%, lo cual corresponde a una reducción de 10.9 días en promedio a 8.6 días. En cuanto a los costos del episodio de hospitalización, también se reporta en este estudio una reducción del 21.6% en el costo del episodio, lo cual implicó una reducción de $4.734. Y en cuanto a la disminución en las readmisiones, se presenta una disminución del 6.7% en la probabilidad de readmisiones a los 30 días. Bueno, y básicamente este es un estudio observacional que nos muestra resultados bien importantes sobre el impacto de la nutrición, tanto en los desenlaces clínicos de los pacientes, en los indicadores de gestión de las instituciones, pero también en el uso de los recursos. Sin embargo, se han establecido estrategias para poder generar programas de mejoramiento de la calidad, como los protocolos de recuperación nutricional, que tienen 6 principios que han sido validados por expertos alrededor del mundo frente al cuidado nutricional. La primera es crear una cultura institucional para entender la importancia del estado nutricional del paciente y de intervenir su condición de forma oportuna. El otro principio ha sido redefinir el rol del valor clínico al respecto de la nutrición. El tercero ha sido reconocer planes de nutrición para la organización con el propósito de contar con unos procesos adecuados para atender a los pacientes en condición de desnutrición, diagnosticar todos los pacientes que estén en riesgo, todos los pacientes que tengan condiciones clínicas que ponen en riesgo su estado nutricional. El quinto principio ha sido la implementación nutricional oportuna y seguimiento, y finalmente establecer metas, tiempos y seguimientos. Estos principios son los que queremos plasmar en el protocolo de recuperación nutricional en el cual ustedes pueden participar y mejorar la calidad de la atención nutricional. El tener este tipo de estudios lo que nos permite es observar qué pasa cuando implementamos este tipo de programas de mejoramiento de la calidad, tanto en el entorno hospitalario como en el entorno de atención domiciliaria.
Este estudio realizado entre el 2014 y el 2015 contó con 1.269 pacientes que estaban en riesgo de desnutrición, tenían una edad promedio de 66 años, fueron admitidos con un diagnóstico primario y algo muy interesante que se realizó en este estudio es que 2 hospitales implementaron un QIP o un programa de mejoramiento básico y 2 hospitales implementaron un QIP o un programa de mejoramiento de la calidad mejorado. Entonces, primero analizamos cuáles fueron esas diferencias. En cuanto a cuál era la condición base de los hospitales y de las instituciones, lo primero es que no contaban con una herramienta de tamizaje validada, no se contaba con una intervención nutricional temprana porque no se detectaba o no había un proceso estandarizado para realizarlo, no se contaba con educación posterior o a la salida para el paciente en cuanto al cuidado nutricional y a la salida se hacía un seguimiento telefónico. En cuanto al QIP básico, lo primero que se hace es tener o contar con una herramienta estandarizada de tamizaje para todos los pacientes que estuvieran en riesgo nutricional. Adicionalmente, la intervención consiste en brindar recomendaciones y suplemento nutricional oral en las primeras 24 a 48 horas. No se brinda educación a la salida ni al cuidador ni al paciente y se realiza un seguimiento a la salida de forma telefónica. En cuanto al QIP mejorado, vemos que también se establece una herramienta de tamizaje estandarizada para la institución. Luego se les brinda a los pacientes suplementación nutricional oral en las primeras 24 horas. Adicionalmente se les brinda educación formal tanto al paciente como a su cuidador y también se realiza un seguimiento a la salida por teléfono y preguntas de adherencia. Y los resultados de este estudio son bien interesantes. Las instituciones tenían una tasa de readmisiones promedio del 22% y una estancia hospitalaria de 7.2 días. En el QIP básico, la tasa de readmisiones se mantiene en el 22%, sin embargo, se da una reducción en la estancia hospitalaria del 25%, lo cual corresponde a 1.8 días menos de estancia hospitalaria para los pacientes que fueron atendidos bajo este programa de mejoramiento de la atención nutricional. Y en el QIP mejorado, vemos que las instituciones nos mostraron una reducción en la tasa de readmisiones del 29.4% y una reducción en la estancia hospitalaria de 26.4% que corresponde a 1.9 días. En cuanto a los resultados económicos y resumiendo un poco todos los resultados que tenemos con las instituciones que implementaron un programa de mejoramiento de la calidad mejorado, vemos que la estancia hospitalaria se reduce un 26%, se reduce la readmisión un 29% por todas las causas y adicionalmente se genera un ahorro de $4.896.000. Y adicionalmente podemos ver que el ahorro neto por paciente, dado estos pacientes que fueron atendidos e intervenidos nutricionalmente bajo esta estrategia, fue de $3.800 por paciente. En cuanto a la intervención nutricional temprana, un estudio muy importante en Colombia, el cual también fue publicado en la revista Clinical Nutrition en el 2020, nos muestra que los pacientes que son atendidos bajo estos programas de mejoramiento y que adicionalmente son atendidos de forma temprana, es decir, son intervenidos nutricionalmente en las primeras 48 horas, presentan una menor estancia hospitalaria, una menor tasa de complicaciones y una menor tasa de readmisiones con respecto a aquellos pacientes que son atendidos de forma tardía. En cuanto a la nutrición como estrategia en todo un país, este estudio que corresponde a un análisis de impacto presupuestal para Colombia nos muestra que esta estrategia, si se implementara en todas las instituciones del país, generaría un ahorro de $1.351 por paciente, lo cual corresponde a una reducción en el costo por episodio de hospitalización de 35.8%. Y si lo llevamos a ese potencial de pacientes que se atienden en el país, que corresponde a 638.318, el sistema de salud colombiano podría tener ahorros por $862.6 millones al año.
Estas cifras no son menores para el sistema de salud y sin duda generar estos ahorros permitiría atender otras necesidades existentes en nuestro país y especialmente en el sistema de salud. Adicionalmente, se han realizado programas de mejoramiento de la calidad centrados en nutrición en pacientes en atención domiciliaria. Estos programas, como el protocolo de recuperación nutricional, se centró en reforzar la atención nutricional mediante herramientas de tamizaje al momento de la admisión en la atención domiciliaria. También se brindó educación al paciente y al cuidador y la provisión del suplemento nutricional oral con respecto a sus requerimientos que tenían los pacientes. Los pacientes en general corresponden a pacientes con condiciones clínicas asociadas a trauma, enfermedad cardiovascular, cáncer y neurología, y este estudio reporta una desnutrición del 38.8% de los pacientes que fueron recibidos en la atención domiciliaria. Estos son pacientes remitidos del entorno hospitalario o que requerían este tipo de servicios por algunas condiciones clínicas que demandaban los servicios de atención domiciliaria. Bueno, y este estudio encuentra también resultados bien importantes. Cuando se compara el uso de la hospitalización, de la frecuencia de hospitalizaciones en estos pacientes y el uso de recursos a 30 días, este estudio hace un seguimiento a 30, 60 y 90 días, sin embargo voy a presentarles este resultado a 30 días, en el cual vemos la comparación entre la corte de control, que es la corte que vemos en azul oscuro, y la barra gris vemos la corte que fue intervenida con este programa de mejoramiento de la calidad. Y acá lo que vemos es que la frecuencia de hospitalizaciones se reduce un 24% cuando lo comparamos con esa corte histórica, es decir, esos pacientes que ya se intervenían en estas instituciones, y cuando la comparamos con una corte concurrente hay una reducción del 18% en la frecuencia de hospitalización cuando la comparamos con los pacientes que simultáneamente estaban recibiendo estos servicios de atención domiciliaria. En cuanto a los resultados económicos, vemos que los programas de mejoramiento de la calidad, como un protocolo de recuperación nutricional centrados en nutrición, en la atención domiciliaria, generan ahorros al sistema de salud. Entonces, ¿qué tipo de ahorros generan? Reducción en el uso de recursos del 24%, teniendo en cuenta las hospitalizaciones. Sin embargo, cuando también se tienen en cuenta la disminución en el uso de otro tipo de recursos como ingresos a urgencias, consulta externa no programada y esas otras necesidades de servicios que pueden potencialmente tener los pacientes, identificamos que este programa permitió generar un ahorro neto durante 90 días de $2.318.000 cuando se atendieron 1.546 pacientes y se genera un ahorro neto por paciente de $1.500. En este estudio se utilizaron los productos de Abbott, Ensure, Glucerna y Nepro, dependiendo las condiciones clínicas y las necesidades de cada paciente. En cuanto a las conclusiones, los estudios clínicos y económicos desarrollados en diferentes entornos de atención han demostrado que la intervención nutricional genera ahorros importantes para los sistemas de salud. Los programas de mejoramiento de la calidad sin duda son una gran estrategia para mejorar los resultados clínicos, la calidad de vida de los pacientes y la atención nutricional y en general la atención de las instituciones de atención domiciliaria. Los estudios de la economía de la nutrición permiten ver el impacto de las intervenciones nutricionales en la salud de los pacientes y en las finanzas del sistema de salud y de las diferentes instituciones que utilizan la intervención nutricional de forma temprana y oportuna. La intervención nutricional ayuda a mejorar el estado de salud de los pacientes y genera ahorros para el sistema de salud.